pero en todo caso hasta que no hay unas cuantas páginas escritas, allí no se mueve nadie. Sin duda. Entonces tendríamos el guión pasa primero por los ojos del productor, supongo, que es el que decide cómo se van a hacer las cosas según el presupuesto, claro, entiendo. El que decide actores, por ejemplo, ¿es también el productor? No, ¿O quién decide ese forzosamente, trabajo? no. Laura, ahí a lo mejor tú también podrías decir. Yo creo que lo decide el director y producción, pero también el director de casting, ¿no? Ajá. Ahí hay una terna que se compone, pues eso, en función de, evidentemente, el presupuesto que tengamos, a qué público vaya dirigido, la opinión del director. O sea, yo no cerraría jamás un casting sin el visto bueno de un director, por supuesto, porque es él el que se va a enfrentar a ellos en el plató día a día. Y, por supuesto, sin un director de casting, vamos, yo no podría hacer nada. Por mucho que yo tenga ideas. Sí. Pero esa terna es Sí, que es muy a lo que importante. queremos llegar, que acaba siendo un trabajo en el que hay reuniones constantes de unos y otros que dan el punto de vista adecuado desde su profesión, ¿no?, para aportar a que esa idea siga adelante. Entonces, ineludiblemente, productor, director de la película, director de casting. ¿Qué más figuras podría haber, Pablo, fundamentales? Bueno, hay de todo, hasta llegar al montaje. Hasta llegar al montaje, que es lo tuyo. Que esa es la más importante de todas. Pero, por ejemplo, ¿el director de montaje no estaría desde los inicios del del cómo? Está seleccionado. Es decir, la idea de cómo trabajan un director y un montador, podríamos incluso hablar, Mariano lo sabe bien, de matrimonios indisolubles entre director-montador, que suelen coincidir por la gran confianza que suele haber entre los dos. Entonces la elección probablemente del montador está, pero realmente, y es uno de los grandes valores de la postproducción, de la etapa de montaje, está en esa visión limpia y nueva que aporta una persona después del rodaje. De un rodaje de 6 semanas hoy en día, 12 semanas hace unos años, en el que pueden haber pasado un montonazo de cosas, de problemas, de circunstancias, y el montador está muy por encima de ellas y ve el bruto, ve el material que se ha rodado como el primer espectador. Bien. Y empieza a escoger, esto se entiende, esto no se entiende, con esto podemos contar esto, con esto, y es... Bueno, el lugar que se dice, ¿no?, que se escribe la película por tercera vez, ¿no?, desde el guión, el rodaje y o sea, que incluso es conveniente que venga después de esas semanas de rodaje, porque no está contaminado, ¿no? Es nuestro papel. Nosotros durante el rodaje dormimos al lado de Alex Balsa, si es que todo va bien, y nos incorporamos cuando todo supuestamente ha terminado. Cuando ya está todo grabado. Oye, ¿y dónde se incorpora, Mariano? ¿Dónde se incorporan los equipos de oficios, esos de los que hablábamos la semana pasada, desde los constructores de decorados, vestuario, atrezo? ¿Dónde entran estas...? Pues todas esas personas entran en la preparación o en la preproducción de las películas o de las series, que es donde realmente se hacen las películas. Es en la preparación. De alguna manera los rodajes no son más que como cuando uno va a firmar el contrato de alquilar una casa o de comprar una casa o de comprar un coche. Vas a firmar, pero llevas 2 meses preparándolo, negociándolo hasta llegar a ese momento. Entonces es en la preparación donde entran los directores de arte, donde es ahí cuando se construyen los decorados. Incluso si hay tiempo y medios y suerte, se puede ensayar con los actores en los decorados, ¿no? Si hay suerte, ¿no? Si hay suerte por tiempos. Sí, y es en toda esa fase que es fundamental, que es donde te juega realmente el resultado de la película, es en la preparación. Y Laura, ¿estás ahí? Sí. Ponte aquí, habla, participa en la tertulia, por Dios. Y yo sé que muchos de los que nos oyen, su sueño es ser actores o actrices. Entonces es muy importante que les transmitamos en todo ese trabajo en equipo cuál es realmente el papel de un actor o actriz, ya no el que va a desarrollar como personaje, sino... porque hay mucho que va de estrella también por ahí, por eso lo digo. ¿En qué papel es el que juega dentro de todo el engranaje? ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? Pues el actor hace lo que el director dice. Ahí está. Es el vehículo de la idea del guionista y del director, y tiene que ser como, no sé, completamente maleable y dúctil para lo que le pidan. Y hacer eso. ¿Y es cierto esto de que los actores, no todo el grupo de actores suele coincidir en los rodajes? ¿Cómo se organizan los rodajes según las escenas, ya sea en tele o en cine? ¿Coinciden o no? Porque hay gente, cuando se ven las promociones de las películas, hay gente que a lo mejor va a la tele y dice, hola, ¿qué tal? No te conocía. Y a lo mejor son 2 actores o actrices principales, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, es que yo pienso que tienes que estar en función de lo que te pidan en ese momento, con quien sea, y realizarlo lo más verdaderamente posible.
No sé si querías apuntar tú algo de eso, Mariano, que asentías cuando yo lo decía. No, que hay escenas de amor en las que no se conocen los dos que la han hecho, porque en el plano no estaba el otro porque no ha podido venir, porque tenía otro rodaje, y entonces se conocen a lo mejor el día del estreno. Pasa eso a veces, sí. Es curioso, ¿no? Es curioso. Bueno, sería un buen momento para hablar del ayudante de dirección, ¿no? Por y ejemplo. de la gran labor que hace un puesto que lo que hace es gestionar pues todos los recursos humanos. Si producción se encarga más bien de recursos técnicos y de dinero, pues un ayudante de dirección cómo es capaz de organizar un rodaje para que todo ese puzzle pues cuadre de presencia del actor principal con los secundarios, pero además el actor igual tiene otra película en otra fecha, entonces tendrá que rodar. Y ahí hay algo que yo no sé si se puede contar o hay... No digo que si se puede explicar o hay que vivirlo para entender la grandísima labor que hacen los ayudantes de dirección en un rodaje. Básicamente, la figura del ayudante de dirección, y yo creo que Mariano esto lo va a refrendar absolutamente, igual que he dicho que Mariano es o el director es la piedra de toque en cuanto a consultas creativas y actores y demás. Realmente quien marca el ritmo de un rodaje y quien manda, entre comillas, en ese ritmo de rodaje es el ayudante de dirección. Es el que ha organizado todo eso y el que ha decidido, junto con el director y con producción, en función de necesidades técnicas, organizar y que se junten actores o que no se junten. Por ejemplo. Por ejemplo. Y cosas de ese estilo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuántas personas pueden llegar a estar implicadas en un equipo de rodaje? Decidme un número. Pues puedes hacer una película de muy bajo presupuesto con, por ejemplo, 8 personas o 6 si el presupuesto es bajísimo, y una superproducción como algunas de las que se han hecho aquí en los estudios de la Ciudad de la Luz, pues yo que sé, puede haber hasta 300. O si hay, el otro día vi una película que transcurre que se llama Taking Woodstock de Ang Lee, que transcurre durante el Festival de Woodstock en el año 69, porque hace ahora 40 años, y está muy bien la película, y allí salen miles de personas porque tienen que recrear todo el festival. No sé cuántas eran de verdad y cuántas eran de digitales, sí. pero allí parece que había un montón. Miles y miles, sí. Y de ese equipo pequeñito de muy bajo presupuesto de 6 personas...